¿Qué tal, alumnas y alumnos de la materia de evaluación curricular? Esta es nuestra última sesión de la materia, por lo que abordaremos los dos últimos temas de nuestro programa. Fundamentalmente, en esta sesión de vídeo me abocaré a el punto número 5, que es la metodología para la evaluación curricular, que tiene a su vez dos apartados, los cuales consisten en reconocer las líneas metodológicas para evaluar un currículum y la evaluación del currículum a través de la teoría naturalista. Posteriormente veremos también algunas propuestas para la evaluación del currículo que resultan muy interesantes y que iremos describiendo paulatinamente. Dejaré para la sesión del podcast en el transcurso de la siguiente semana los dos temas que hablan de la evaluación de programas en específico y de la evaluación de materiales educativos. Esto para efectos de no saturarlos con tanta información y permitirles que vayan avanzando en la elaboración de su proyecto final. De esta suerte, me permito iniciar esta sesión recordando algo que hemos estado manejando durante toda este mes prácticamente que llevamos trabajando, que es la evaluación curricular. Me gustaría, después de haber leído algunas de sus tareas y valiosas aportaciones, que pudiéramos ya centrarnos en un concepto de evaluación curricular. A mí me gusta que he articulado con base en algunas lecturas y desde luego en algunas aportaciones que ustedes amablemente han realizado, en el que podemos entender que la evaluación curricular es un proceso de reflexión, análisis crítico y síntesis valorativa, que nos permite conocer, comprender y valorar el diseño, la implementación y el impacto del currículum. En esto hay una cita de un autor de apellido de Alba, mismo documento que les estaré compartiendo también para que puedan reforzarlo y de ser el caso y si requieren mayor información, se las proporciono. Por ello, el campo de la evaluación curricular y para poder desarrollar este proceso reflexivo, analítico y valorativo, ha desarrollado varios conceptos y varias metodologías propias. Como lo hemos comentado en sesiones anteriores, la evaluación curricular es un proceso relativamente nuevo en cuanto al campo de la educación y por lo tanto ha ido desarrollando conceptos propios, teorías, modelos, mecanismos, sistemas e incluso formatos en su percepción. Vamos a empezar por reconocer que la evaluación curricular, como este proceso que les he señalado, implica además la sistemática y permanente recolección de información. ¿A qué me refiero? Bueno, que la evaluación curricular fundamentalmente trata de recabar información acerca de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también acerca de las competencias de egreso y los niveles de desempeño que tienen quienes transitan el currículum y finalmente una parte que es medular, la metodología didáctica, las estrategias que los profesores implementan y todo aquello que sucede dentro del aula para llegar a la formación de las personas. ¿Para qué? Bueno, pues también para reconocer cómo está organizado y cómo se aplica el currículum. Esta evaluación curricular, esta obtención de información, nos permite fundamentalmente diagnosticar y tomar decisiones. Recordemos que en otras sesiones hemos señalado que una de las principales finalidades de la evaluación es la mejora. ¿Cómo se mejora? Mediante una actualización curricular, es decir, haciendo ajustes dentro de los materiales y por eso la importancia de verlo un poco más adelante, de los materiales, de los planes y programas de estudio para hacerlos acordes a una realidad que se esté demandando o bien para promover reformas curriculares totalmente o en su caso un rediseño curricular. Ya hablaremos de esto un poco más adelante. En general, para eso nos sirve la evaluación. Es decir, cuando buscamos y hablamos de una evaluación curricular, fundamentalmente se busca identificar y valorar las formas en las que está escrito el currículum y la manera en la que éste se está llevando. Es decir, vamos a valorar la parte formal, documentada, ideal, digamos, con su articulación en la realidad. Si quisiéramos verlo desde la óptica en la línea en que hemos manejado nuestras sesiones, estaríamos comparando el currículum formal con el currículum real. Es decir, vamos a ver cómo está resultando, es decir, qué resultados nos está arrojando esta combinación o esta transpolación de un documento a una realidad. ¿Para qué nos sirve esto?
Bueno, pues para tomar decisiones, insisto mucho en este punto porque finalmente es lo más trascendente de la evaluación. Tomar decisiones para ver qué funciona, qué no funciona, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo. Para llegar a esta conclusión que pudiera parecer sencilla una vez arrancada o al menos en el papel, es importante reconocer que hay metodologías previamente desarrolladas para realizar la evaluación. Es decir, la evaluación de currículum ha desarrollado métodos, técnicas e instrumentos adecuados que implican diferentes tipos de enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos o incluso algunos mixtos. De estos hay una cantidad muy amplia, es decir, hay encuestas, experimentos, estudios de caso, grupos de enfoque, técnicas de análisis documental, técnicas a través de comités de expertos, de jueces, de rúbricas, en fin, hay una cantidad infinita de maneras de constituir una evaluación curricular. Sin embargo, algo que es muy importante es que tenemos que entender en dónde estamos ubicados y cuál es la finalidad de evaluar nuestro currículum. Es decir, vamos a responder a las tres preguntas que han sido tradicionales en este tema. ¿Para qué evaluar el currículum? ¿Qué evaluar del currículum? Y después, ¿cómo evaluar este currículum? Con estas condiciones, podemos empezar nosotros a entender que hay varias eh, ideas, varios paradigmas, varias maneras, varios caminos para llegar a esa toma de decisiones. Es decir, vamos a ver que existen fundamentalmente estos métodos clasificados en dos puntos. Unos que se pudieran considerar analíticos y otros que se consideran globales o interpersonales. Esto es muy importante lo que a continuación voy a señalar porque sobre de estos modelos es sobre de los cuales ustedes habrán de elaborar su proyecto final. Es decir, tendrán que describirme alguno de estos modelos, por eso yo únicamente aquí los estoy enunciando y dando sus características principales a grandes rasgos y será tarea de ustedes tomar uno, investigar sobre de él y posteriormente exponerlo. Dentro de los métodos analíticos encontramos en primer lugar al modelo CIPP, es decir, un modelo que considera el contexto, el insumo, el proceso y el producto. Es decir, este modelo nos permite delimitar, definir y obtener información útil para valorar y ponderar decisiones alternativas. Estas decisiones se toman y se revisan para planear, estructurar e implementar o rediseñar currículums dentro de los procesos educativos. Es decir, este modelo eh, viene a la educación por parte de la industria y tiene mucho que ver con el ciclo de Deming y con algunos otros aspectos meramente industriales o meramente del sector de la manufactura que se implementaron a la educación. Otro modelo interesante es el modelo de referentes específicos. Es decir, este modelo permite identificar los elementos que deben evaluarse, calcular la necesidad y la pertinencia de la información que debe obtenerse y así asegurar la participación de quienes están interesados en el proceso evaluativo. Es decir, este modelo nos da un parámetro previo sobre el cual el programa educativo, el currículum, debe ceñirse. Es decir, es un comparar el ideal A con la realidad B. A eso se refiere este modelo de referentes específicos. Estamos buscando concretamente algo, es decir, sabemos exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos buscando. Hay otros modelos, por ejemplo, el modelo de evaluación focalizada, que nos permite identificar y organizar a las personas que toman decisiones y a los usuarios que esperan recibir la información del producto educativo. Es decir, vamos a evaluarlos para tomar decisiones. Este modelo pudiera parecer simple y lo es, simple más no simplista. Es decir, es un modelo mucho más llano, mucho más directo, pero no por eso es menos complejo. Es decir, por un lado va a poner a los maestros, por el otro puede poner a los interventores en el proceso educativo y por el otro lado a los alumnos. Y entonces comienza a preguntarles, independientemente del ciclo por el que hayan pasado, a preguntarles a los alumnos cómo se están desempeñando, qué tareas están desarrollando en su ámbito laboral, qué éxito están teniendo, cómo les está yendo, qué grado de satisfacción tienen respecto del producto educativo que han recibido y con base en eso empieza a hacer una evaluación. O por el otro lado, puede tomar a los docentes y preguntarles qué opinan sobre aquello que están enseñando. ¿Es adecuado? ¿Lo perciben fácil de transmitir, difícil de transmitir? ¿Se cuenta con los materiales?
educativos, con los materiales didácticos adecuados, con los elementos tecnológicos y o técnicos para desarrollar la evaluación. Es decir, este modelo de evaluación focalizada, como su nombre lo dice, toma como eje, como foco, un actor o una persona o un sector interviniente en la educación y posteriormente de ello toma decisiones. Es decir, tiene sus ventajas como cualquiera de los otros, pero también tiene desventajas por no considerarlo de una manera integral. Hay un modelo que se llama iluminativo, o que así se determina, que es una evaluación que tiene un enfoque más bien cultural, sociológico, es decir, no hay preocupación por todo lo que sucede en sus componentes, sino más bien se trata de interpretar aquello que está sucediendo. Y aquí los ejemplos pudieran ser muy claros. Si hoy les pregunto cuál es el nivel educativo que permea o que priva en el sureste de nuestro país, pues creo que todos responderíamos, al menos la mayoría, ya tienen un grado de involucramiento específico en este. Es decir, sabemos que el modelo educativo tiene determinadas condiciones que no siempre resultan las más adecuadas y eso no tiene que ver ni con los alumnos ni con los maestros. Es decir, podríamos entender que obedece a un componente psicológico, social, eh, cultural incluso, que nos permite reconocer que en determinada región o en determinadas condiciones la situación de X currículum tiene determinadas características independientemente del funcionamiento de otros actores o de otros factores políticos, podríamos entenderlo de esta manera. Y finalmente, el último modelo que tiene que ver con con esta pluralidad o con este abanico de maneras de poner en práctica la evaluación curricular, es el modelo que contempla la parte interna y la parte externa, del cual tocamos algunos puntos en la sesión anterior y consiste en la evaluación metodológica de aspectos internos como la estructura curricular, el rendimiento académico, la implementación del currículum, entre otras, y algunos aspectos externos, es decir, el impacto de los egresados, las necesidades que tienen cuando egresan, los problemas y tendencias del contexto, entre otros. Para poder clarificar un poco esto que hemos estado comentando, que tiene que ver con los modelos de evaluación curricular o las líneas metodológicas que nos permiten evaluar el currículum, me gustaría ir poniendo algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, del modelo SIP, contexto, insumo, proceso, producto. Les decía, es algo muy parecido al ciclo de Deming, que tiene que ver con entradas, que tiene que ver con salidas. A este respecto, podemos aplicar los sistemas de gestión de la calidad existentes hoy en muchos de los modelos educativos. Es decir, se toman una serie de factores que se ocupan para desarrollar cierto proceso educativo y se analiza qué es lo que está pasando. Es decir, vamos a ver desde el contexto, tenemos egresados de la educación media superior que muchas veces carecen de orientación vocacional y estos están ingresando a estudiar programas educativos donde hay una altísima demanda de ciencias duras, es decir, matemáticas, física, química. Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos para remediar esa situación? Bueno, tenemos entonces una oferta educativa que se traduce en 27 programas de licenciatura y 50 programas de ingeniería, por poner algún ejemplo. Es decir, esa masa crítica de estudiantes se analiza contra la oferta educativa, contra el insumo que se tiene y después vamos a analizar el proceso. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hay diferentes modelos educativos como la educación superior tecnológica que ofrecen los tecnológicos de estudios superiores, los estudios tecnológicos que se ofrecen a través del Tecnológico Nacional de México y la oferta de las universidades tecnológicas y politécnicas. Es decir, vamos a analizar que el currículum de la ingeniería en México puede pasar por esos tres procesos y de ahí llevarnos a algo. Es decir, nos va a arrojar ingenieros de primera línea, nos va a arrojar técnicos superiores universitarios, nos va a arrojar licencias profesionales en áreas técnicas. Es decir, esa sería una manera de evaluar este currículum. Es decir, reconocer que la ingeniería en México tiene diferentes condiciones, diferentes actores, diferentes momentos y que nos están arrojando determinados resultados deseables, no deseables, en fin. Ese ya sería un punto a considerar ya en el informe, ya en la remisión de los resultados de la evaluación. Sin embargo, este modelo SIP resulta muy útil porque además nos da cuenta de una perspectiva muy objetiva, a veces distanciada de los factores sociales,
pero que finalmente arrojan números. Es decir, este tipo de, el modelo SIP nos permite en mucho reconocer la estadística a la que se enfrenta nuestro currículum. Cantidad de egresados, número de ingenieros, cantidad de médicos, número de médicos. Imagínense, les pongo un último ejemplo sobre este modelo, el caso de los sistemas y los especialistas en materia de seguridad. En materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad integral. A eso me refiero. ¿Qué tenemos como contexto? Una sociedad en donde es indispensable procurar la aplicación de las normas jurídicas aún en contra de la voluntad de los particulares porque la delincuencia nos está rebasando. Es decir, necesitamos elementos policíacos de mucha mejor calidad, comprometidos con su sociedad y que tengan determinadas condiciones. ¿Cuál es el insumo que tenemos para ello? Pues, 3 academias de policía. Ahí tenemos un problema. Después, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues que resulta que todos los integrantes de los cuerpos de seguridad pública tienen que pasar por un proceso formativo, el cual naturalmente no es conducido por las instancias de seguridad, sino por instancias diversas, instancias diferentes. Es decir, alguien con una necesidad de empleo se forma para ser policía, recibe un curso de 6 meses y después se le pone a solucionar el problema más grave de México. ¿Qué tenemos? Un producto. ¿Qué producto tenemos? Policías altamente ineficientes, muy susceptibles a la corrupción, lo que a ustedes se les ocurra. Es decir, como ven, este modelo nos permite evaluar el proceso curricular de una manera fría, de una manera tajante, de una manera a veces compleja. Vamos al siguiente para poder ejemplificar. El modelo de los referentes específicos son aquellos que están fundamentados en paradigmas o en aspectos a cubrir. Es decir, les pongo aquí, por ejemplo, lo que sucede en la educación en Suecia o en Finlandia, por ejemplo. Finlandia, que es un país que tiene los primeros niveles en educación. Ahí se buscan referentes específicos que nos permiten, les digo, eh, conocer la necesidad que se quiere satisfacer. Y les pongo un ejemplo. Vamos a la educación superior en Finlandia y ahí encontraremos que todos los alumnos al menos hablan 5 idiomas. Es decir, son alumnos políglotas que han tenido formación internacional, pero que además perciben a la educación como una ventaja social, es decir, algo que les permite unificarse como sociedad. Es decir, hay parámetros previamente definidos que se deben cumplir y cuando determinada escuela no cumple con el ideal educativo que tiene el país, con el modelo educativo que tiene ese país, es momento de revisar. Es decir, se ponen parámetros previos que nos permiten decir un estudiante del nivel medio superior en Japón debe haber concluido a los 18 años su educación preparatoria. Si no sucede, algo está ocurriendo en la calidad, algo está ocurriendo en ese currículum. Y entonces se revisa a partir de referentes específicos que se deben cumplir. Les decía, cruza un ideal contra un real, es decir, lo que debe suceder contra lo que está sucediendo. ¿Qué se busca en esto? Bueno, que cuando se realicen esas evaluaciones, bueno, participen todos aquellos que están involucrados en el proceso, los alumnos, los docentes, la autoridad educativa, incluso los padres de familia, dependiendo del nivel. Vamos al tercer modelo, que habla sobre la evaluación focalizada. Aquí podríamos entender que algo que ejemplifica los modelos de evaluación focalizada son las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, las pruebas PISA, que tienen incluso un carácter ahí internacional que nos permiten realizar evaluaciones sobre el currículum educativo a partir de los resultados arrojados por pruebas específicas y estandarizadas aplicadas a cierto segmento de la población. Es decir, buscamos a los alumnos de preparatoria y necesitamos o pedimos saber que ellos hayan cumplido con ciertas condiciones. Es decir, sabemos que los estudiantes de preparatoria deben tener una competencia lectora que les permita asimilar textos científicos de mediano nivel. Es decir, no quiero que un alumno de prepa sea capaz de entender un estudio doctoral, pero sí que sea capaz de entender un texto científico básico. ¿Lo hace? No lo hace. Vamos a ver, necesitamos que un alumno egresado de secundaria tenga competencias matemáticas básicas. No le pregunto al maestro sus métodos de estudio, no me preocupo por saber dónde está la escuela a la que le aplico. Lo único que quiero saber es si los estudiantes
que egresan de la educación secundaria en la ciudad de Toluca cumplen con las competencias y eso solamente lo hago aplicando pruebas estandarizadas a los alumnos para reconocer el alcance de su desarrollo intelectual acorde al nivel esperado. Es decir, no contextualizo, únicamente pregunto. Esos resultados son lo que hemos expuesto, 3 o 4 maneras de evaluar el currículum. Hay algunos más y ahorita vamos a relatar en el siguiente punto algo que se ha denominado el modelo naturalista. Sin embargo, retomo un poco de la semana anterior sobre lo que no ahondaré mucho, que ya tiene que ver con la evaluación interna y externa del currículum. Es decir, vamos a dividir el objeto de estudio en una parte hacia adentro y vamos a revisar también el currículum por todo lo que lo rodea. Es decir, vamos a ver qué es lo que está funcionando adentro y qué es lo que está funcionando afuera. Muchas veces lo que está bajo el control del evaluador, de la revisión del evaluador, es lo que ocurre adentro. Y muchas veces lo que está afuera es únicamente algo sobre lo que se puede referir, mas no incidir. Es decir, puedo preguntar la manera en la que están desarrollando eh, el cálculo de sus promedios, revisando sus consideraciones de control escolar, metiéndome a las actas. Pero lo que nunca voy a poder revisar es el fenómeno social al que se enfrentan los alumnos de la universidad, desde la perspectiva evaluativa como interna, que sucede en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde el contexto curricular tiene un ideal, sin embargo, el contexto social en la microsociedad en que vive esa facultad tiene determinadas condiciones. Es decir, hay que medir lo de adentro, el currículum, los planes y programas de estudio, y hay que medir lo de afuera, lo que está sucediendo, lo que rodea a ese currículum que se está desarrollando. Esto lo desarrollaron ustedes en la semana anterior y creo que por ahí tendríamos que complementar únicamente. Hay un siguiente punto para esta sesión. La evaluación del currículum a través de una teoría naturalista. ¿A qué se refiere esto de una teoría naturalista? Bueno, pues lo que hemos revisado en el apartado anterior está basado en un paradigma positivista, es decir, en una idea de que para todo en la vida se pueden establecer relaciones de causa y efecto. Es decir, para los positivistas lo que funciona es el cumplimiento de leyes específicas a las que por cada efecto se tiene alguna causa. Es decir, todo es predecible y medible. Ese es el paradigma del positivismo. Sin embargo, evaluarlo desde la teoría naturalista implica cambiar un poco esta idea, dejar fuera esa óptica que todos, bueno, que algunos autores tienen para ver una visión mucho más integral de lo que se busca. Y es el caso de la materia educativa. Con base en esta perspectiva surge este paradigma que no es otra cosa que la aplicación de los métodos de concepción de la naturaleza a la educación. Es decir, este paradigma fue desarrollado por algunos autores desde finales de los años 80, 90 del siglo pasado, en donde no se pretende reaccionar a lo que sucede, sino más bien prever desde la integralidad lo que se puede ver en la educación. Es decir, no desconoce que dentro de la sociedad existen relaciones múltiples y muchas veces que se contrapuntean o que resultan opuestas, pero que además construyen todos los fenómenos que implica el proceso educativo. Y aquí me gustaría destacar algunas condiciones sobre este paradigma que resulta muy integral. Imaginemos que en la misma escuela tenemos 2 turnos en educación básica. Mismo perfil de los alumnos, mismo perfil de los docentes, misma ubicación física, mismos planes y programas de estudio. Y resulta que comparando lo que sucede con el turno matutino y el turno vespertino, encontramos diferencias. Si solo lo midiéramos desde la óptica de los paradigmas anteriores o desde las metodologías anteriores, podríamos encontrar un hueco o un vacío en la apreciación de la realidad. ¿Cuál podría ser la diferencia entre estas dos escuelas, entre estos 2 turnos? Quizá la dirección de alguien, es decir, el liderazgo que ejerce uno o varios maestros, porque muchas veces tienen directores, directoras diferentes, y hay un cambio en la responsabilidad o en la manera de conducir una escuela. Y entonces
Este paradigma nos permite darnos cuenta de que hay muchas más cosas de lo que es aparentemente medible. Es decir, un día los alumnos están de buenas y tenemos unas generaciones excelentes, como es el caso de ustedes, y en algunas otras ocasiones, mismos maestros, misma escuela, mismo contexto, y tenemos alumnos que verdaderamente es complejo hacerlos participar, donde no tenemos la respuesta educativa que es deseable, donde no se alcanza el logro educativo. Algo sucede. ¿Qué puede suceder? Quizá el momento político, el momento económico, incluso hasta los factores medioambientales inciden, perdón, en los resultados educativos y podemos tener ciertas condiciones. El paradigma naturalista nos permite eso, es decir, se sale de esa idea de que la evaluación es solamente pruebas y resultados de pruebas, es decir, cosas estadísticas, números, para entender que lo que se mide en la evaluación educativa son personas, con toda la naturaleza que eso implica. De ahí el nombre de paradigma naturalista, porque reconoce la naturaleza de las personas, que los alumnos no dejan de serlo, los docentes no dejan de serlo, los creadores de políticas educativas y políticas públicas de la materia también lo son. Entonces reconoce que en la naturaleza de todos ellos puede haber diferentes posiciones que incidan sobre el currículum o sobre la manera en la que éste se desarrolla. Entonces, aquí quiero hacer la primer pausa de esta sesión para recordarles qué es lo que tienen que hacer para su sesión final. Elegir alguno de los modelos de evaluación, el modelo SIP, el modelo de referentes específicos, el modelo de la educación focalizada, respecto de lo cual tecleándolo, googleándolo en internet encontrarán mucho, o el modelo naturalista, es decir, la teoría o el paradigma naturalista de la evaluación curricular y exponerlo en una dinámica como lo que hemos estado haciendo. Es decir, ustedes tendrán que exponer qué están encontrando de esos paradigmas para decir, bueno, el modelo impulsado por Tyler, que es el modelo SIP, el modelo de Scriven, el modelo de Cronbach, el modelo de Stuffelbein, nos habla de, y entonces ustedes desarrollarlo y en 10 minutos darme cuáles son las principales características del modelo y si es que alguna de estas características les resulta interesante, les resulta un tópico que consideren prudente exponer, y de esta manera podremos entender entre todos, porque procuraré que todos puedan visualizar las tareas de todos, reconocer qué es lo que está sucediendo con los paradigmas de la evaluación curricular. Si hasta aquí no tienen mayores dudas, yo estaría poniendo a su disposición, como siempre, el tablero de intercambio de retroalimentaciones como de mensajes de nuestra plataforma para que ustedes puedan decirme si algo no están entendiendo o si quieren que ahondemos un poco más. Reitero que faltan abordar dos temas. Primero, el proceso de evaluación de los planes y programas y materiales didácticos y el proceso de evaluación de los planes conforme se enfocan con la perspectiva curricular. Eso lo estaré dejando para el podcast de esta semana, en donde les voy a decir cuál es la diferencia entre un material educativo y un recurso didáctico, que me parece que es algo importante que les puede resultar de mucha utilidad, y a grandes rasgos cómo se evalúa un programa educativo. Es decir, ya vimos que el currículum es todo este ciclo, y aquí me gustaría hacer esta distinción porque creo que puede cerrar muy bien nuestra sesión del día de hoy. Hemos revisado que evaluar el sistema educativo muchas veces implicaría un análisis de las políticas públicas, es decir desarrollar desde una perspectiva de juicio crítico todo lo que encontramos respecto de la educación, en primer lugar. Después podríamos bajar un escalón y empezar a revisar si lo que funciona es el sistema educativo o quizá el desarrollo curricular o quizá el currículum. Y entonces empezaríamos a revisar qué es lo que sucede en este proceso de formación de personas que hemos denominado currículum y evaluarlo. Es decir, estaríamos retornando a revisar del currículum ese proceso de reflexión y análisis crítico y síntesis valorativa. Es decir, vimos cómo funciona la política educativa, ese es un análisis y es válido en materia educativa. Siguiente escalón hacia abajo, vamos a ver qué es el currículum, qué está sucediendo con el currículum de determinado perfil. Vamos a ver qué está sucediendo, con el currículum de los ingenieros, de los abogados,
de los responsables de la seguridad, de los médicos, de los docentes, que resulta tan importante. Y después vamos a ir todavía al escalón hacia abajo, es decir, la evaluación de los planes y programas de estudio. ¿Qué estamos enseñándoles a los abogados? ¿Qué estamos enseñándoles a los médicos? ¿Qué estamos enseñándoles a los policías? ¿Qué les estamos enseñando a los maestros? Y después podríamos ir a un siguiente escalón. ¿Qué estamos utilizando para enseñarle a los maestros? ¿Qué estamos utilizando para enseñarle a los abogados? Y ahí estaremos revisando los programas y después los materiales didácticos. Como pueden ver, esta suerte de pirámide o de ejercicio escalonado es lo que le da sustancia a nuestro curso y que además los ha traído paso a paso en lo que hemos estado circulando en estas 4 semanas. Empezamos por revisar lo que era evaluar, lo trajimos a las políticas públicas y así analizamos ustedes en su primer ensayo y en su primera actividad integradora, cuadros comparativos, un ensayo y diferentes documentos. Después vimos vimos qué es el currículum, recordamos sus principales elementos y vimos dónde es susceptible aplicar la evaluación, en el formal, en el real y en el oculto. En la sesión anterior vimos cuáles pueden ser las esferas de la evaluación, vimos la parte interna y vimos la parte externa. Y hoy vimos que para evaluar tanto la parte interna como la parte externa hay una serie de paradigmas o una serie de métodos que se han impuesto para poder evaluarlo y desarrollar diferentes modelos dependiendo qué es lo que querramos encontrar. Sus fallos en su sistema, su cumplimiento o no cumplimiento con estándares determinados, lo que sucede dentro, lo que sucede afuera, la perspectiva de una sola persona o bien un proceso mucho más integral que es el modelo naturalista. Con esto yo estaría dando por concluido estos 2 temas, reiterándoles que tenemos todavía ahí un poco más que atender y pensando que todavía hay la posibilidad de hacer alguna corrección y alguna revisión en quienes me hicieron favor de reenviarme sus trabajos por algunos errores de apreciación que seguramente fueron de su servidor. Estoy en el proceso de solicitar la manera en la que puedo corregir la calificación, creo que no hay ningún problema y se los estaré haciendo saber por la plataforma. Pues por esta sesión sería todo. Yo les estaré dejando el material que respalda lo que aquí hemos platicado también por el mismo mecanismo y reiterándome a sus órdenes y agradeciéndoles por el favor de su atención y lo de siempre, reconocer el esfuerzo y la voluntad que tienen para seguir estudiando y sobre todo por hacerlo confiando en la Universidad IBM, que con mucho gusto los recibe. ¿Vale? Pues que tengan excelente semana y nos estaremos encontrando en posteriores días. Buenas noches.